El barroco nace en Italia. Fue un periodo que trajo cambios en lo cultural y artístico, tomando en cuenta la escultura, pintura, arquitectura, la música y la literatura. Abarca desde el siglo XVII hasta el siglo XVIII aproximadamente. Estos fueron tiempos de creación y lujo, pero también de muertes y guerras, de crisis económicas, políticas y especialmente religiosas, ya que ocurre una gran separación en el cristianismo entre los protestantes y católicos. Estos últimos pusieron el estilo barroco a su favor, permitieron a los artistas intervenir en las iglesias, transformándolas en construcciones de otro mundo, llenas de poder, lo que generó más adhesión de fieles. Pero esto sucedió de manera distinta en los países europeos. La arquitectura en el barroco. El centro de la arquitectura barroca es Italia, en Roma, donde destaca la ornamentación y las grandes fachadas, dado que muestran los lujos de la decoración barroca y calzan a la perfección con el diseño de los enormes jardines. Un ejemplo de ellos es el Palacio de Versalles, pedido por Luis XIV en Francia, que posee varias hectáreas de jardines, fuentes y estanques. Destaca como uno de los genios Gian Lorenzo Bernini, con la construcción del baldaquino de San Pedro y el diseño de la plaza del mismo lugar, en el Vaticano, donde representa los brazos de la Iglesia Católica a través de sus columnas, cornisas, con clara influencia griega y romana. La Plaza de San Pedro, en el Vaticano, es una de las plazas más famosas del mundo, diseñada por Gian Lorenzo Bernini entre 1656 y 1667, bajo la orden del Papa Alejandro VII. La Plaza de San Pedro es considerada un triunfo de la arquitectura barroca, ya que no fue nada fácil diseñar una plaza siguiendo las órdenes del Papa. Debía ampliar la plaza de la Basílica de San Pedro, respetando el resto de edificios que la rodeaban, sin demoler ninguno, y además debía mantener una perfecta simetría y armonía con la basílica. La solución de Bernini fue realizar el mayor columnado de la historia. Consta de una forma trapezoidal que guía a los visitantes hasta la entrada de la basílica y otra forma semielíptica. La estructura de esta plaza tiene un gran simbolismo, y es que Bernini la adaptó de forma que simulara una forma humana. La cúpula de la basílica representa la cabeza y el columnado los brazos abiertos, acogiendo a los peregrinos y a toda la humanidad. El columnado de la Plaza de San Pedro está formado por 284 columnas, repartidas en dos galerías de forma semicircular, con 4 hileras de columnas cada una. Sobre la columnata se encuentran 140 estatuas de santos de 3,10 metros de altura, realizados por los discípulos de Bernini. Bernini no solo trabajó en la arquitectura, también creó esculturas con gran dinamismo y expresión, como el Éxtasis de Santa Teresa, Dafne y Apolo, que recreó un mito de la cultura griega, y también el David, creado entre 1623 y 1624. La pintura en el barroco. En la pintura destaca el manierismo, en el primer periodo del barroco. Se destaca por un dinamismo y el uso del claro-oscuro y el color, por sobre el dibujo y la figura idealizada. El barroco se aboca al naturalismo y realismo, sin importar lo desagradable a la vista de algunas escenas. Ejemplo de artistas de esta época tenemos a Caravaggio, el italiano considerado el primer exponente de la pintura barroca. Se olvida del idealismo anterior y presenta las temáticas religiosas a su estilo, más real y tenebroso. Ejemplos de ese estilo son la incredulidad de Santo Tomás, donde vemos a Cristo volver de la muerte, pero es tal la sorpresa de uno de los presentes que necesitó tocar con su dedo una de las heridas del hombre. Tenemos además David con la cabeza de Goliat. Lo inquietante de esta obra es que la cabeza cortada es un autorretrato del artista. Baco adolescente. Es el dios del vino y está relacionado con el desenfreno. Aparece con una expresión relajada y sonrojado por el efecto del vino. Este es un dios tremendamente terrenal.
Pedro Pablo Rubens, pintor flamenco nacido en 1577. Se conoció en una gran parte de Europa a través de diversos encargos de las cortes, especialmente por retratos, pinturas con temáticas religiosas e históricas. Pero lo que hace único el estilo de Rubens es el realismo, incluso en las texturas, su colorido, el dinamismo y la energía de su obra. Entre sus obras más destacadas tenemos La cabeza de Medusa, conocida diosa con rizos de serpiente, que se desangra tras la amputación de su cabeza, pero su mirada no descansa. Es una pintura con varios detalles e insectos. Las tres gracias son parte del ideal de belleza de la época y de especial gusto de Rubens. Este trabaja con gran habilidad la piel, la musculatura y el propio color. Saturno devorando a su hijo. El dios del tiempo se alimenta de uno de sus hijos por el miedo a perder su trono. La escena es tremendamente violenta y desagradable, pero Rubens busca esta reacción. Diego Velázquez. Velázquez nace en España en 1599. Fue el gran maestro del siglo XVII y del arte universal. Comienza su carrera artística desde muy joven, aproximadamente 18 o 19 años. Este pasa por la pintura religiosa, el costumbrismo, la pintura de historia, bodegones, paisajes, los retratos o mitología. Entre la pintura de historia tenemos la rendición de Breda o las lanzas. Esta representa la guerra de Flandes, donde la ciudad holandesa de Breda se rinde frente a los españoles. Dentro del retrato tenemos a Inocencio X, un papa con expresión seria, severa, sin afán de mostrar la mejor cara de un pontífice. El triunfo de Baco, o los borrachos, es parte de la pintura mitológica. El dios del vino es nuevamente representado en un plano terrenal, junto a otros hombres que se acercan para compartir un trago. Uno de los cuadros más conocidos de Velázquez es Las Meninas. Tiene 11 figuras, más un perro semidormido en el suelo de la sala. Están distribuidos en base a una perspectiva lineal, donde la niña pequeña está justo al centro de la obra. Anton van Dyck, uno de los grandes pintores, creó diversos retratos, pintura religiosa y mitológica. Fue un innovador en su trabajo de grabado y acuarela. Una de las obras, la principal, es Carlos I de Inglaterra. Es la pintura que vemos a nuestra izquierda. Se conoció la conexión del artista con los monarcas, especialmente de Inglaterra. En la obra vemos al rey con una tenida poco común en un día de caza. Un detalle de la obra es que mide más de 1 metro por 76 centímetros. La pintura central corresponde al triple retrato de Carlos I de Inglaterra. La finalidad de la pintura es retratar al monarca en 3 posiciones para la creación posterior de un busto de parte del escultor Bernini. Finalmente, la tercera pintura que vemos a la derecha corresponde a La Piedad, una escena dramática que representa la muerte de Cristo junto a su madre y San Juan. La obra se creía de autoría de Rubens, dado que tienen un gran parecido al pintar, pero más tarde se reconoce a Van Dyck. Rembrandt nació en Holanda en 1606 y fue uno de los grandes pintores, el mejor en el uso de la luz y la sombra y junto a ello del dramatismo aplicado a todas las escenas. Trabajó también el dibujo y el grabado. La obra conocida como Lección de Anatomía fue encargada por los trabajadores del área de anatomía. En el cuadro se enseña el funcionamiento de los tendones. Este espectáculo se acompaña con expresiones de expectación y curiosidad. La Ronda de Noche. Este cuadro mide más de 3 metros de altura. En él se aprecia un grupo militar encargado de vigilar el orden en Ámsterdam.
Vemos además un niño y un perro. Entre los paisajes marinos tenemos la tormenta en el mar de Galilea, que representa un capítulo del Evangelio donde Jesús calma las aguas en la tormenta. Podemos fijarnos que hay un detallado contraste de luces y realismo en las figuras. En las expresiones. Francisco de Goya. Este español destacó por sus pinturas de retratos, desnudos y especialmente temáticas costumbristas, como las lavanderas, donde un grupo de jóvenes despierta a una de sus compañeras con un cordero. Tras de ella, se observa el paisaje a distancia. Todo el cuadro está realizado en base a manchas. Otro de sus cuadros reconocidos es el aquelarre. Un acto de brujería, como lo es el aquelarre, invoca al diablo, representado por un macho cabrío, y a su alrededor están las brujas, con sus hijos envenenados, listos para ser entregados al diablo.